nuestro hermano Román, pues desde cuando lo conocí también hemos tenido buena amistad cada vez que nos vemos, que no es muy seguido, pero cuando nos hemos visto nos vemos con alegría y así nos saludamos y sabemos que Dios nos ha puesto en el mismo sentir, el mismo espíritu, misma mente. Dios nos ha unido en esa mente, en ese espíritu que es de servir al Señor con todo el corazón. Y pues yo en esta tarde de poder estar aquí estoy agradecido con el Señor y me quedo endeudado con Dios porque Dios ha sido más que bueno con nosotros. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque todos los que el Señor nos ha alcanzado, ¿verdad? Todos podemos decir, hemos alcanzado el perdón de nuestro Dios, gracias al Señor que ha tenido misericordia de nosotros, porque no ha sido fácil llegar a los pies del Señor para muchos. Hay muchos que no nacieron en el Evangelio. Yo tuve el privilegio de ya nacer, mis padres siendo cristianos, entonces pude nacer ya. Mi papá era pastor por muchos años y pues nos criamos en la iglesia, así como muchos de los que ahora pues tienen sus padres cristianos y nacen en la iglesia y crecen. Pues qué privilegio que uno no merece, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Y pues yo, hermanos, de la forma que yo llegué a caminar con el Señor, de estar en este ministerio, pues le doy gracias a Dios, fue por mis padres, que Dios los alcanzó a ellos. Y ellos, cuando conocieron lo de Dios, pues se afirmaron y se quedaron. Y en la lucha, en la prueba, pero se aguardaron en el Señor y aguantaron los golpes, las necesidades, las tristezas, el dolor, todo para seguir caminando. Y así nos criaron a nosotros, a mí, a todos mis hermanos, que tengo una familia grande, muchos hermanos somos. Y así nos criamos en la iglesia, le damos gracias a Dios. Ahí, pues yo les puedo decir un poquito de mi padre. Mi padre se llamaba Víctor Pavía y aquí estuvo de pastor en la ciudad de Vista por muchos años hasta que el Señor lo recogió. Pero el Señor lo trajo por muchos caminos antes que llegó. Quizás como muchos pueden decir lo mismo, pues antes mi padre era católico. Yo no sé si hay otros que pueden decir, yo también en mi tiempo fui católico, pero algunos hispanos pues así, por la mayor parte, muchos dicen pues ser católicos, pero pues la realidad nunca entendieron qué era ser un católico y nunca vivieron la vida, gracias a Dios, de un católico, pero tuvieron esa experiencia en su casa. Y pues yo, mi papá así, él se crió en la iglesia católica de niño. La abuela de mi papá siempre lo llevaba a la misa desde que él estaba chiquito. Se estaban en la iglesia allí horas y horas y horas y horas y horas. Y mi padre se fue criando así de niño pequeño, 2, 3, 4, 5 años. Mi papá nos decía, ahí es donde siempre estaba. Es mis memorias de niño, era siempre estar en la iglesia, todo el tiempo. Y me recordé de eso porque cuando el hermano mencionó que la esperanza, que hay esperanza, que todos tenemos esperanza, y todavía esos que no han alcanzado todavía, hay esperanza que un día lleguen a conocer al Señor como su Salvador, así como muchos hemos conocido. Pues mi padre, así criándose en la iglesia católica, pues así él le gustó y creció hasta que ya tenía 9, 10 años y fue con mis abuelos y les dijo, quiero ser un sacerdote. Y estaba 9, 10 años. Imagínense, hermanos, ¿qué niño dice quiero ser sacerdote a los 9, 10 años? Podemos ir raro. Pero era porque todo lo que le inculcó su abuela era todo la iglesia católica del sacerdote, el sacerdote. Pues al final, aunque mis abuelos no querían, mi padre era terco y a los 11 años entró en el seminario para ser sacerdote. A los 11 años, no sé, si usted mira a unos niños de aquí, quizás tienen 10, 11, 12 años. A esa edad, mi padre se fue al seminario a los 11 años, aquí en el estado de Nuevo México, aquí en este país. Ahí afuera el seminario se llamaba en ese tiempo Montezuma, y era un seminario que era manejado por los sacerdotes jesuitas. En el 1930 es donde empezó mi papá ahí, de su vida como sacerdote. Y ahí estuvo mi padre de los 11 años hasta que tuvo 24 años. Y de ahí salió ya como un sacerdote católico romano para la iglesia católica, mi padre. Ahí empezó. Por eso digo, hermanos, si el Señor pudo sacar a un hombre de ese lugar, ¿a cuántos más puede salvar el Señor? Mi padre ahí estuvo, y cuando salió ya siendo sacerdote, 15 años trabajando por la iglesia católica.
con los jesuitas. Por 15 años estuvo ahí, hasta que el día llegó que el Señor le cambió su pensamiento y vio todos los abusos, todos los maltratos. Pues mi padre nos explicaba que pues él nadie se los dijo, él lo vivió. Él vivió todos los abusos de los sacerdotes a la gente en todos los años que estuvo ahí. Vio cómo los trabajaban los jesuitas en la iglesia católica, todo el mal que hacían. Entonces llegó el momento cuando Dios le puso un pensamiento, dijo: si esos son hombres de Dios, ¿cómo es posible que hacen las cosas que hacen? No es posible. Y en ese tiempo, hermanos, mi padre era un hombre muy estudiado, fue a la universidad, tuvo sus títulos, todo aquí en este país, todo lo que estudió de sacerdote. No era una persona nomás sumamente ignorante, como muchos podemos decir que fuimos nosotros. Era persona estudiada, pero aún así no conocía de la palabra de Dios, no conocía quién era Dios, porque lo que le enseñaron a él en ese lugar no era de Dios, ni era palabra de Dios. En el tiempo que mi padre fue sacerdote, era el tiempo que solamente hablaban en latín los sacerdotes, no hablaban en inglés ni en español, pero en puro latín, y todo lo que hablaban a los que llegaban al templo era en latín. Y mi padre nos decía, cuando estábamos jóvenes, nosotros decía: me siento mal de las memorias que tuve, porque ¿qué iban a entender esas personas si batallaban con su propio idioma? Menos iban a entender en latín. Dice, y todo era en latín, y solo lo que decía el sacerdote, así era. Y en ese tiempo es el que le tocó a mi padre. Pero el día llegó, gracias al Señor, que el Señor le abrió su mente y le dio la oportunidad de salir de ese lugar. Cuando él decidió salirse de la iglesia católica, él estaba en la Ciudad de México. Ahí, si han ido ahí, quizás algunos han estado ahí en la Ciudad de México, y ahí está donde está el catedral, ahí está el Zócalo, los que han estado por ahí, y hay otro por ahí, un lado, el más antiguo. Ahí estuvo el último lugar que trabajó mi padre antes que decidió salirse del sacerdocio. Cuando fue con el obispo y le dijo: ya no puedo estar aquí, ya esta vida no es para mí, todo lo que he visto, todo lo que he conocido es mal, no es de Dios. Le dijo eso al obispo ahí, y el obispo le dijo esto, le dijo: lo que necesitas es tomar vacaciones, tómate unas vacaciones y vas a estar bien. Cuando regreses ya tu mente va a estar, porque mi padre decía que él tenía que escucharlas. Venían los sacerdotes con él para confesarse todos sus pecados y para que él los perdone. Y dice, cada vez que tenía que escuchar todo lo que le decían los sacerdotes, salía con la cabeza, dice que sentía como que se le iba a abrir el cerebro por tanto cochinero que le contaban de sus vidas de los sacerdotes. Decía, ya no podía más, no podía más. Y cuando fue y le dijo al obispo que se quería salir, le dijo: tómate vacaciones y vas a regresar y vas a estar bien, tómate un mes de vacaciones. Y pues mi padre decía: ok, pues voy a tomar las vacaciones. Y se fue por un mes a Cuba, allá donde estaba mi familia, y estuvo allá un mes. Y regresó después de un mes y empezó de nuevo para ejercer su trabajo allí en donde él estaba. Y digo, con el tiempo otra vez era lo mismo. No le venían pensamientos de Dios, no le venían pensamientos de la palabra de Dios, del conocimiento, nada. Lo único que él pensaba en su mente es que esto no puede ser de Dios, porque realmente mi padre no conocía nada de Dios siendo sacerdote, aunque tuvo muchos estudios de teología y esto y lo otro, todos los años, no conocía quién era Dios, el verdadero. Por eso le damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha alcanzado y usted y yo conocemos quién es nuestro Dios verdadero. Nosotros tenemos ese privilegio donde muchos de nuestros hermanos no tuvieron. No empezaron así como muchos que empezamos en el evangelio correcto. Nunca conocieron que Dios es uno, que uno es su nombre, del bautismo en el nombre. No conocieron eso. Todo era para ellos ni un pensamiento. Ahí estuvo mi padre hasta que decidió salirse. Y cuando regresó y le dijo otra vez al obispo: me voy a salir, ya no puedo estar de sacerdote, no puedo aguantar. Al tiempo su obispo de él le dijo: te voy a regresar al otro lado de Estados Unidos y allá vas a trabajar en El Paso. Y mi padre dijo: pues ahí me voy. En su mente dijo: yo sé que si me salgo aquí algo me van a hacer, pero si me salgo allá tengo mejor probabilidades
que no me pueden dañar de la iglesia. Y así hizo mi padre, aceptó cambiarse de la Ciudad de México al Paso, Texas, y ahí estuvo por un tiempo en la iglesia, manejando una parroquia y todo lo de la escuela y todo su trabajo ahí, hasta que llegó el día. Dice que juntó ahí una maletita chiquita que tenía, puso unas cosas ahí, y en la madrugada, cuando todos estaban dormidos, se salió. Y así dejó mi padre en la iglesia católica. Y llegó ese momento. ¿Cuánto, hermano, uno puede estar agradecido, yo digo de mí, por lo que Dios hizo por uno antes que nosotros ni conocimos que Dios estaba obrando en nuestra vida? Yo todavía no existía, pero Dios ya tenía un plan para mí, y así como tiene plan para ustedes. Desde antes del tiempo de fundación de este mundo, dice la palabra de Dios que estábamos en la presencia de nuestro Dios, desde antes del comienzo del tiempo. Y así es nuestro destino a los hijos de Dios, es regresar a estar en la presencia de nuestro Dios al final de nuestro tiempo aquí en esta tierra. Y así, hermanos, por eso yo unas veces hay hermanos que me han invitado en diferentes lugares por todos los años que estuvo mi papá trabajando en la iglesia, y me invitan y dicen: ven, háblanos del testimonio del padre, porque queremos escuchar cómo fue. Y pues hablo muy poco del testimonio de mi padre, porque mi padre no quería hablar de su tiempo de sacerdote, porque era muy difícil, muchas cosas feas que él vio, que él experimentó, muchos abusos, maltratos de todo tipo, asesinatos, todo lo que hacían con los niños, las monjas que quedaban embarazadas, tanta cosa horrible que él vio en su tiempo en la iglesia. Pero llegó el momento que él se salió, hermano. Es cuando el Señor empezó a obrar en la vida de mi padre. Y así como llegó el día en mi vida, en su vida, cuando Dios empezó a obrar y empezó a cambiar el pensamiento. Y gracias a Dios por unos hermanos ahí en El Paso, que eran de la iglesia apostólica, en ese tiempo, en 59, 60, le empezaron a hablar a mi padre del nombre del Señor Jesucristo. Le empezaron a ministrarlo y a invitarlo a la iglesia. Le empezaron a invitar. Y mi padre decía, en su mente, dice: yo no quería aceptar, yo no quería nada, porque decía, todos son iguales. No, ellos no sabían de dónde yo salí. Ellos pensaban que yo era como cualquier otra persona que conocían. No sabían que yo había sido sacerdote, que yo estuve desde los 11 años, de todo lo que viví, de todo lo que vi. Y yo no quería, pero ellos insistían los hermanos. Dios los bendiga. Yo conocí a los hermanos que hace muchos años, cuando yo era joven, los conocí, hermanos Mungaray, que Dios los usó para hablarle a mi padre allá en Texas. Y al tiempo, después de mucho tiempo, mi padre aceptó ir a la iglesia, ahí la iglesia apostólica, en ese lugar. Y dijo: yo nomás fui, la primera vez fui por compromiso, porque me trataban tan bien los hermanos que me sentí obligado. Yo no quería, dice, yo no tenía sentido de escuchar palabra, yo no quería conocer los hermanos, yo no quería saber nada de Dios, porque quedé mal de mis pensamientos. Pero por el sentir de que ellos tenían de estar visitándome a mi padre, a mi madre, decidí, voy a ir. Y fue un día, hermanos, fue un día, así como muchos quizás pueden decir, llegaron un día a la casa del Señor, que alguien los invitó, que alguien les habló, que Dios usó a alguien para hablarles del nombre de Dios. Así mi padre llegó a la iglesia apostólica. Y ahí, hermanos, con el tiempo el Señor alcanzó a mi padre. Y mi padre, escuchando la palabra de Dios, se entregó su vida a Dios y fue bautizado ahí en la iglesia apostólica, y empezó su carrera como hijo de Dios, ahora sí, con entendimiento. Y ahí estuvo en la iglesia apostólica en ese tiempo, cuando estuvo de pastor y obispo el hermano Efraín Valverde Sr. Quizás, no sé si alguien lo conoció al hermano de ese tiempo, pues casi todos se miran muy jóvenes, ¿verdad? Bastante de ese tiempo. No sé, quizás soy uno de los más viejos aquí en esta tarde. Hermano Román todavía está más joven que yo, pero ahí en ese tiempo conoció a mi padre al pastor, y ahí con el tiempo el hermano Efraín Sr. lo metió al ministerio de la iglesia apostólica, y mi padre empezó de pastor en la iglesia apostólica. Y ahí es donde nacieron mis hermanos, ahí es donde nací yo en ese tiempo. Y llegando ya a los años 70, 71, pues ahí cambió toda la situación, y a mi padre lo sacaron de la iglesia apostólica porque siguió el compañerismo con el pastor
el hermano Efraín Ciño, después que lo echaron de obispo. Y por esa causa lo sacaron a mi padre también. Y todos nos fuimos, pues dijeron para afuera. Ya no hay lugar aquí para ustedes, todos para afuera. Estaban viviendo en la casa pastoral, mi padre era pastor allí. Y ese día mi padre le habló al pastor y le dijo, hermano, pues ya me echaron. Y dijo que le respondió, dijo, gloria a Dios, qué bueno que te echaron. Ahora ya eres de los libres, eres de los salidos, eres de los que ya se salieron, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pues a él le dijo, mi padre le preguntó, ¿ahora qué hago, hermano? Ahora ya estoy afuera, ¿qué hago? Dice, pues ahí mismo donde estás, en esa ciudad, busca un lugar y empieza otra iglesia. Ahora vamos a seguir en este ministerio. Y mi padre fue en esos días, y para el otro domingo ya había conseguido un lugar, ya había culto. Los únicos que estaban ahí eran mi padre y todos los hijos que estábamos ahí. Era la congregación. Pero como eran muchos, pues ayudaban. Se llenaba un poco el lugar, porque éramos muchos, y somos muchos hijos, tengo muchos hermanos, y ahí llenábamos ahí el lugar. Y poco a poco el Señor empezó a traer hermanos que aún de la iglesia apostólica donde mi padre era pastor, empezaron a llegar hermanos y decirle, hermano, queremos venir aquí con usted. Y él dijo, no, hermanos, no pueden venir porque los van a echar, regrésense allá donde están, porque aquí yo ya no estoy en la organización. Y los hermanos dijeron, no, pues aquí queremos estar. Y empezaron a llegar hasta que se hizo la iglesia y creció. Y ahí siguió mi padre en la iglesia apostólica saliendo. Ay, es que, hermano, ¿cuánta esperanza hay? Que el Señor saque a un hombre de la iglesia católica, un sacerdote estudiado con los jesuitas, es solo un milagro de Dios, así como el milagro que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, de donde nos ha sacado, donde el Señor, cada uno sabe de dónde el Señor nos encontró, en qué condición estábamos para que Dios nos rescate y nos tenga perdón. Y así siguió la vida de mi padre en la iglesia hasta el último día que el Señor lo recogió. Gracias a Dios le doy. Yo estoy agradecido con el Señor, hermano, porque ¿dónde estuviera yo hoy si no fuera por Dios? Si no fuera por la misericordia de Dios. Por eso, a través de todas las luchas, pruebas, necesidades, ¿qué podemos decir? Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. En la lucha, en las pruebas, así cantábamos cuando yo era niño en la iglesia. En la lucha, en la prueba, la iglesia sigue caminando. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios. No es una organización, la organización no nos va a salvar, el ministerio no nos va a salvar, el pastor no nos va a salvar, los hermanos. Dios es el único que nos puede salvar. La vida no es una vida religiosa, gloria a Dios. Que nosotros hemos entendido, nosotros no estamos amarrados a una organización, un ministerio, unas personas, esto, lo otro. Es nuestra relación, es directamente con nuestro Dios. Dios nos quiere salvar a nosotros. Así dice la palabra de Dios, que Dios vino a salvar. Él vino a salvar a sus hijos y nos ha dado el privilegio, la oportunidad de poder conocerlo a Él como Él es, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Porque no hay ni una religión, ni un pastor, ni un ministro, ni un hombre que dice que es religioso que nos va a salvar. Ninguno existe, solo hay uno perfecto y es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único que nos puede salvar. Y le damos gracias a Dios porque nos ha enseñado. Yo no sé cuánto podemos decir que el Señor ha sido paciente con nosotros, pero yo digo, Señor, ha sido paciente conmigo. Yo tengo muchas fallas, hermano. Yo tengo mucho defecto. Yo me acuerdo, mi padre, cuando yo era joven, le decía a los hermanos, no pongan su confianza en mí, porque un día yo les voy a fallar. Un día yo les voy a fallar, porque yo soy hombre, aunque soy pastor, aunque tengo edad ya mayor, pero un día les puedo fallar. Pero Dios nunca les va a fallar. Siempre mantengan su esperanza, su confianza puesto en Dios. Y así yo sigo, hermanos, confiando y esperanzado, así como mencionó nuestro hermano Román, sigue la esperanza, sigue viva. Vive hasta este día, hermanos. Después de miles de años que nuestro Señor Jesucristo caminó esta tierra, esa misma esperanza sigue para los hijos de Dios, de alcanzar el perdón de Dios, de poder llegar a estar en la presencia de nuestro Dios. ¿En qué tiempo estamos viviendo hoy, hermanos? Nomás tenemos que mirar cómo está el mundo, cómo vive la gente,
cómo está la sociedad, cómo está el gobierno, las escuelas corrompidas, todo corrompido. Es una tristeza, pero es la realidad del tiempo que vivimos. Y los hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Ya vemos cómo está el mundo. Yo trabajaba acá antes, aquí en el centro de San Diego, esa área, no sé si conocen la área de Hillcrest, quizás algunos, pero saben que esa área no es una buena área de San Diego. Hay mucha gente muy diferente a nosotros. Y yo trabajaba en una oficina de laboratorio ahí, donde gente llegaba para hacer su prueba de sangre, todo, de los doctores lo mandaban, hacer exámenes, todo eso. Y yo estaba trabajando ahí y llegaban muchas personas, llegaban mujeres, creían que eran hombres, y hombres creyendo que eran mujeres, todos los días, porque en esa área se concentran, de aquí de San Diego. Es triste la realidad que vivimos. Hoy en día lo vemos, ya es algo común, donde antes era algo extraño ver cómo vivía el mundo, ahora es común. Ahora pueden ver dos hombres, hasta tienen niños, y ahí deciden entre los dos hombres quién es la mujer y quién es el hombre, quién es la madre y quién es el padre de esos niños. Es increíble en lo que estamos viviendo, hermanos, hoy en día. La sociedad, el gobierno, todo descompuesto, todos peleados. El gobierno no en ningún sentido están de acuerdo en nada. En las escuelas quieren enseñar lo que no es de Dios. Ya han sacado todo lo de Dios, donde antes, cuando yo estaba en la escuela aquí en este país de niño, antes se oraba en la escuela. Imagínense, para empezar el día, se hacía en comenzar el día, se ponía uno a la bandera y luego una oración. En esos años, que ya estamos hablando de algunos años, era otro tiempo. Todavía en este país todavía existía moralidad, todavía un poco, todavía. Me acuerdo los domingos, yo les mencionaba a los hermanos allá criándonos en Texas, cuando mi papá estaba pastoreando ahí, cada domingo en la ciudad ahí, los domingos no había nada, hermano. Todos los negocios estaban cerrados, las tiendas, no había lugares donde ir a divertirse uno, ir a pasearse, nada. Todos cerraban los domingos porque era día dedicado para Dios. Y la mayor cantidad de la población de la ciudad, todos se iban a sus iglesias respectivas, cada uno en lo que creían. Así era en ese tiempo. Pero ahora, hermano, estamos viviendo en tiempos terribles, que ya hay niños y niñas que no saben qué son. Cuando les ponen ahí donde les marcan qué es, ahí les preguntan, antes decía, usted quizás fue, y le tenían que marcar ahí hombre, mujer, ¿verdad? En inglés, male, female, y llenaba uno la aplicación o iba al doctor o algo y ahora ponen allí, usted puede ir y ponen unknown, desconocido, que no saben las personas si son hombre o mujer. Así estamos viviendo, hermanos. Son cosas terribles. El tiempo es terrible, el tiempo es corto, donde ahora así es y se respeta. Y los aplauden a esas personas cuando dicen, oh, yo creo en esto, yo soy de esto, yo soy del otro, yo no sé ni qué son. La gente los aplaude y les dice, oh, qué valiente gente, qué valor tienen para decir lo que son. Es terrible ahora. Y si uno dice, yo soy cristiano, creo en Dios y creo que así dice la palabra y que el hombre es hombre y la mujer, no, ¿qué hacen con nosotros, hermanos? Nos sacan. Es terrible el tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo es corto. El tiempo que vivimos hoy en día, ya estamos en tiempo ya limitado. Nuestro tiempo ya es corto, en esta tierra ya es corto. Nomás tenemos que ver qué dice del fin del mundo, que muchos hablan de cómo será el fin del mundo, cómo será, y preguntan. Pues nomás tenemos que ver. Yo me acuerdo cuando yo era niño joven y se hablaba en la iglesia, se decía el Señor viene pronto. ¿Cuántos escuchamos eso de niño? Yo lo escuché de niño muchas veces. El Señor viene pronto. Y mi padre nos decía, hay que estar preparándonos porque el Señor viene pronto. Y nos daba mucha enseñanza mi padre en casa. Y nos sentaba y nos sacaba la Biblia y nos daba estudio ahí en casa. En los días que no había, tenemos días de oración, días de estudio, días de culto. En los domingos era todo el día, ¿no? Yo no sé, muchos quizás no en ese tiempo no estaban en la iglesia, pero el domingo todo el día era dedicado a Dios. Desde la mañana empezaba el culto, tenía una quebrada para el lonche y otra vez el culto en la tarde y estábamos todo el día en la iglesia. Era otro tiempo. Ahora ya no se hace eso. Ya los hermanos llegan 2 horas y ya todos están ansiosos para ir. Ya qué hora termina el hermano, ya que habla tanto, ya hay muchas cosas que hacer. Ahora ya así pasa en este tiempo.
hay mucho que hacer, tengo que ir al mandado todavía, mañana hay trabajo, pero se nos olvida a muchos que ya el tiempo es corto. Ya cuánto estamos planeando, muchos hay que planear esto, y dónde vamos a ir de vacaciones, y qué vamos a hacer acá, en vez de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo es corto, hermano. Yo no lo digo para que nadie se ponga triste ni se espante, pero nomás tenemos que ver las señales que están sucediendo alrededor del mundo. Las guerras, tormentas, inundaciones, temblores, hambruna. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando la maldad se multiplique. Pero los hijos de Dios tenemos que estar despiertos mirando en qué tiempo estamos. Porque a nuestros hermanos que vinieron antes de nosotros, que quizás pensaban que estaban en los últimos días, no les tocó, el Señor los recogió. Pero ahora ellos no vieron lo que nosotros ya hemos visto en estos últimos años. A ellos no les tocó lo que nosotros estamos viviendo como hijos de Dios. A nuestros hermanos no alcanzaron a ver lo que nosotros hoy en día vemos. La destrucción, qué moralidad hay en este país, hermano. Ya no existe, y ni en otros países tampoco. Estamos en tiempos terribles, viviendo en tiempos de oscuridad. Esa es la realidad del tiempo que vivimos. Y me recuerdo, mi padre nos decía, estamos en últimos tiempos, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, tienen que prepararse para la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene pronto. En el tiempo de mi padre no le tocó, el Señor lo recogió. Si mi padre estuviera vivo hoy en día, hermanos, tendría acá, ya iría 105 años mi padre, si estuviera vivo. Así tenía de edad mi padre. Pues así pueden pensar cuántos años tengo yo. Así se imaginan. Ya, el tiempo se va pronto. Pero le damos gracias a Dios porque Dios ha sido paciente con nosotros. En nuestras fallas, en nuestros defectos, el Señor ha sido bueno con nosotros, hermano. Nos ha tolerado, nos ha aguantado, nos ha perdonado una vez y otra vez y otra vez. Nuestro Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas oportunidades para perdonarnos, porque nos ama, no porque necesita nada, porque yo no puedo decir de mí. Yo sé que Dios no necesita nada de mí. Yo sé que yo no tengo nada bueno que ofrecerle a Dios. Yo lo conozco, yo lo sé, yo estoy claro, no tengo ninguna duda, pero Dios nos ama. Por eso nos tolera, por eso nos tiene paciencia, por eso trata con nosotros, por eso nos da otra oportunidad más y sigue abriendo la puerta diciendo, hijos, aquí estoy. Porque Dios nos ama. En su gran misericordia, por su gracia, dice la palabra que somos salvos. Así dice la palabra de Dios. No porque me ocupa a mí o a usted o nadie. Yo no lo digo por nadie, yo lo digo por mí. Yo sé que Dios no me ocupa. Yo sé que yo no soy nadie. Le doy gracias a Dios que Dios me haya dado ese entendimiento para saber mi lugar como hijo de Dios, de buscar la humillación, la sinceridad, el amor, la misericordia de Dios. Que Dios así quiere que estemos, especialmente en el tiempo que estamos. Yo quiero leer aquí una escritura, si tienen su Biblia, hermanos, hablan allí, el libro de Mateo, ya que estamos hablando. Muchas veces hay lugares donde uno no le gusta leer mucho de lo difícil, del fin del tiempo, de la lucha, de la prueba, porque muchos venimos a la iglesia y venimos a buscar ánimo, ¿verdad? ¿Quién busca ánimo en el Señor? Yo busco ánimo, yo busco palabra, yo busco que Dios me dé fuerza, pero muchas veces cuando escuchamos palabras fuertes nos pone un poquito difícil, porque es la carne, no es el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, el Dios que está en nuestra alma, nos da fuerza para recibirlo de Dios, pero la carne se resiste, no le gusta. La carne, cada uno de los que estamos aquí, el lado carne, hermano, no queremos estar aquí, queremos estar en otro lugar, queremos estar en la casa, queremos estar en un partido, queremos estar con la familia. En esta tarde, pues mi esposa, mi familia no pudo acompañarme. Quisieron estar, pues mejor estar allá con la familia, disfrutando un tiempo, cenando juntos. Dios sabe muchas cosas que podemos hacer. La carne. Pero el Hijo de Dios, el hombre interior, ¿qué necesitamos? Necesitamos de Dios. Por eso acudimos a la casa del Señor.
Y Dios bendiga a todos los que hacen el esfuerzo de llegar. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, porque es una lucha contra esta carne llegar a la casa del Señor. Cuando hay tantas otras cosas, porque la mente está distraída todo el día. Cuando están en el trabajo, o el estudio, la calle, lo que sea, los quehaceres, la mente ve esto, ve lo otro, escucha las noticias del partido, los familiares, y uno dice, pues hay mucho que se puede hacer, hay muchas otras cosas, pero los hijos de Dios necesitamos de Dios. Necesitamos poner el tiempo. Imagínense, hermanos, nomás calcule lo poquito de tiempo que usted y yo y todos los hermanos pasamos en la iglesia. Son muy pocas horas en toda la semana lo que estamos en una iglesia. Son muy pocas horas. Pasamos nuestra mayor parte de nuestro tiempo es afuera, no estamos en la iglesia. Estamos en la casa, en el trabajo, en los jóvenes en el estudio, en los quehaceres. Ahí es donde estamos horas y horas. Y el poco de tiempo que llegamos a la casa del Señor, que Dios nos ayude para recibir lo que necesitamos de Dios, para cuando salgamos Dios nos dé la fuerza, el entendimiento que necesitamos para prepararnos más y más cada día, porque eso es lo que necesitamos, hermanos. Así el hermano Román mencionó hace unos minutos cuando estábamos aquí cantando estas alabanzas hermosas al Señor, y habló de qué estamos haciendo para prepararnos. Y así cada hijo de Dios nos tenemos que examinar nosotros mismos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos estamos preparando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos listos? Para que si el Señor viene hoy, estamos listos. Solamente Dios sabe y cada uno sabe si estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos quizás que llegó ese día y ya no están aquí en vida. Les llegó ese día y ya no están. Estaban preparados, solo Dios sabe. Pero el tiempo llega para todos, hermano. Nuestro tiempo llega para todos. Hasta aún los más fuertes, los más sanos, llega el día. ¿Qué dice la palabra de Dios de los años de la vida del humano? Que dice que de los de 80 años son los más robustos. Imagínense, hermanos. Si es lo más robusto, uno dice, si ya estamos acercando más edad, ¿cuánto tiempo nos queda entonces? Si para los más robustos son los 80 años, ¿cuánto más tiempo nos queda en este lugar? Solo Dios sabe. Pero yo sí estoy confiado, hermano, que el Señor ya viene pronto por todas las señales que vemos, de todo lo que estamos viviendo. Nomás nos recordamos, no tenemos que ir hasta atrás. Apenas salimos de la pandemia hace poco y todavía siguen los enfermos en el hospital y hermanos que siguen enfermándose del COVID todavía. ¿Cómo estuvo en ese tiempo, hermano? Las puertas de la iglesia cerradas. Los hermanos hasta tenían miedo de encontrarse. No, hermano, pues vamos a juntarnos aquí en la casa a orar. No, hermano, mejor no, porque ¿qué va a pasar? Nos podemos enfermar todos. Así llegó el momento, hermano. Así estuvimos viviendo en ese tiempo. Aún familiares tenían miedo. Yo me acuerdo un día, le hablé a mi hermano, así carnal, le dije, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Nomás estaba viendo como, pues aquí bien, gracias a Dios, aquí en mi casa con mi familia. Y me dijo, ¿por qué pensabas venir a visitarme? Pues sí, pensaba ir. No, dice, mejor no, porque por el COVID no creo que me traigas el COVID. Yo le dije a mi hermano, ¿cómo sabes que tengo el COVID? No, mejor. Aquí por el teléfono nos saludamos, de aquí te mando un brazo fuerte, dice, por el teléfono. Hasta en la familia no se querían juntar. Mi hermano dice, no, mejor allá de tu casa, ahí quédate. Así llegamos en el tiempo de la pandemia, hermanos. Y eso era nada comparado a lo que la palabra de Dios dice que ha de venir en los últimos tiempos. Si muchos cayeron, muchos flaquearon, muchos no resistieron, muchos no aguantaron la pandemia, porque hay muchos cristianos que dejaron la iglesia en el tiempo de pandemia. Han hecho las cifras aquí en este país de la mayor cantidad de iglesias cristianas evangélicas en este país, y dicen, en vez de aumentar el número de miembros de las congregaciones en este país, bajó en el tiempo de la pandemia. Bajó, hermano. En vez que diga uno, pues con más ánimo vamos a buscar a Dios, porque quizás yo escuché unos hermanos, no sé si hay algunos aquí que dicen, cuando estaban en la pandemia, ya que abran la iglesia, ahora sí más voy a buscar de Dios. Yo escuché hermanos así, y ahora digo, ¿dónde están esos hermanos que decían aleluya? ¿Dónde se encuentran? Ya con la pandemia ya no aguantaron. Ahora con lo que falta para venir, hermanos, ¿qué va a pasar? Pero así como mencionó el hermano Román,
El tiempo ahorita es de estar preparándonos. No esperar que llegue otra pandemia o llegue peor para decir, ahora sí voy a buscar de Dios, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar, ahora sí me voy a congregar fielmente, ahora sí voy a leer mi Biblia en casa. Hay hermanos que traen la Biblia a la iglesia y hasta que vienen, hasta el otro día, la Biblia se queda guardada en el carro y ni saben dónde está la Biblia. Y ya cuando llega el otro día, a ver si se van a molestar los hermanos, no se enojen con el hermano Romano. Van a decir, ay hermano, ¿para qué trae ese hermano que nomás trae puras malas noticias aquí? Queríamos un hermano que venga y dar ánimo, que nos dé ánimo y estemos contentos. Pero es difícil, hermanos, que vayamos y compartamos la palabra de Dios y no hablamos en el tiempo que vivimos. Porque es fácil de hablar lo bonito. Yo puedo hablar de cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida, buenas, maravillosas, cuánto perdón, cuánto amor, cuántas veces el Señor me sanó de enfermedad, de necesidades, de angustia. Puedo hablar todo lo grande y lo bueno, y sí lo hablo, pero también tenemos que recordarnos en este tiempo que vivimos, cómo estamos los hijos de Dios. Porque una cosa es que vemos el mundo, cómo está el mundo, y decir, ¡ay, qué mal está el mundo! ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la moralidad? ¿Cómo ha caído? ¿Cómo viven? Y los políticos, y en las escuelas, y los del LGBTQ, quién sabe cuántas más letras le ponen ahora. ¿Cómo podemos enfocar en todo eso mal? Pero la realidad, hermano, no necesitamos mirar eso. Necesitamos mirar todo lo mal que está pasando ahora en las iglesias. Ahí es donde tenemos que... Ahí nos debe entrar el temor, porque hay muchas iglesias, muchos pastores, ministros que han caído en muchas cosas que no son de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, seguramente sí estamos en últimos tiempos. Porque antes nomás mirábamos el mal afuera, en la sociedad. Oh, sí, están malos los que toman, los que se emborrachan, los que van al baile, los que se usan drogas, los que hacen esto y que no son respetuosos. Oh, sí, todos son malos, se van a ir al infierno. Era fácil uno condenarlos a ellos. Sí, nosotros sí, aquí nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar. Pero no es así, porque los del mundo es del mundo y ya sabemos a dónde van ellos. Pero el problema que ahora nosotros tenemos que enfocarnos es dónde vamos nosotros, la iglesia. ¿Dónde va la iglesia? La iglesia del Señor Jesucristo. ¿Dónde vamos nosotros? Nosotros formamos la iglesia, hermano. Nuestros hermanos, diferentes congregaciones en muchos lugares. Yo he tenido el privilegio, la oportunidad de viajar mucho, en muchos lugares, mucho de todo el país, cruzando en México, en todos lugares, y conocer muchísimos hermanos. Y le doy gracias a Dios porque ha sido un privilegio, que poder conocer nuestros hermanos que están firmes en la lucha, en la prueba, y siguen adelante los hermanos. No se cansan, no flaquean, buscan de Dios de día y de noche. Pero ¿qué hacemos nosotros para prepararnos? ¿Cuántos les gusta ayunar? Son muy pocos hermanos que les gusta ayunar. ¿Cuántos les gusta leer la Biblia diario? Son muy pocos. ¿Cuántos les gusta orar en su tiempo, en su casa? No cuando llegan a la iglesia, pero cuando están solos o en el carro. Muchos dicen, ay, se me olvidó orar, todo el día no. ¿Qué pasa en nosotros, hermanos? Ahí, vamos a leer aquí, antes que se me acabe el tiempo. A ver si ni leímos la Biblia, pero aquí en el libro de Mateo, hermanos, estoy seguro que todos han leído esta porción, pero vamos a repasar unos versos aquí, en el capítulo 24 del libro de Mateo. Ahí cuando lo tengan, digan amén. Ya hemos leído esto, pero vamos a ver unos versos para refrescar nuestra memoria, qué dice el Señor, porque hay muchos que no entienden o no han entendido o no han leído bien esta porción. Aquí en verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta que tuvieron. Recuerden, hermano, este es en el camino que el Señor Jesucristo iba caminando para Jerusalén, ya él sabiendo que iba a ser crucificado. Y aquí les habla el Señor.
Y les dice, mirad que nadie os engañe. Cuando habla de que nadie nos engañe, no está hablando del mundo, está hablando entre los mismos hijos de Dios. Porque ya sabemos que el diablo está puesto para engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos son esos, hermano? Hay multitudes de pastores, de ministros, de que se dicen evangelistas, se ponen títulos como profetas, como esto, como lo otro, y por todos lados andan montando gente y diciéndole ellos son los únicos que tienen la verdad. ¿Existe hoy en día o no? Yo no sé si alguien ha conocido, pero yo he conocido personas así, hombres así, que dicen, si no perteneces a mi organización o a mi iglesia, estás perdido. Así existe hoy en día. Y aquí habla la palabra de Dios, dice, así vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Por eso decimos, hermano, estamos en camino, estamos cerca del fin, pero no estamos al fin, porque falta mucho más que ver los hijos de Dios, de mal que va a suceder en esta tierra. Dice verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo hemos visto y lo estamos viviendo. En estos días se han reunido los líderes de muchos países alrededor del mundo en Nueva York, en las Naciones Unidas, en estos días. Y ahí están uno contra el otro, uno se para y le da a los demás, todos están mal, todos están mal, todos están mal. Y se para el otro y también, ustedes están mal, ustedes están mal. En este día también se reunió el presidente de este país con el primer ministro de Israel diciendo, vamos así tratando de hacer paz, que se divida Israel en dos, un lado para los árabes y un lado para los judíos. Va a seguir ese plan, hermano. ¿Usted cree que Dios va a permitir que se divida Jerusalén? De acuerdo con la palabra de Dios, ese día nunca va a llegar, pero cuando trata de llegar es el tiempo del fin. Y ahí están los presidentes, los primer ministros, los de estos, los otros, queriéndose ellos decidir cómo va a ser. Lo estamos viviendo hoy en día, hermano. Se ha estado pasando esto ya por años y se sigue aumentando la maldad. Ahí estamos viendo la guerra de Rusia contra Ucrania, ya más de un año tienen matándose. Han muerto miles y miles y miles de personas inocentes que no se pueden contar la cantidad de gente que ha muerto por causa de esa guerra. Y ahí están. Y nada pasa en el mundo, todos siguen igual. Si usted va al mall, como muchos, a las tiendas, están llenas de gente, felices, contentas. Una vez un joven me preguntó, hermano, pues ¿por qué dicen que ya se acerca la venida del Señor si todo se mira bien? Todos están contentos, todos están en las tiendas, todos están gastando dinero, todos están endeudando, todos están carros nuevos, todos hacen esto, viajan, salen de vacaciones. Pero así dice la palabra de Dios, así como era en el tiempo de Noé, así será en el fin del tiempo, en los últimos días. Ahí dice la palabra del Señor. Y aquí seguimos leyendo, verso 8, dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serás aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos se recuerdan que la palabra de Dios dice que si sufrimos por causa del nombre es un privilegio? Así dice la palabra del Señor. Es un privilegio sufrir por causa del nombre de nuestro Señor Cristo. ¿Quién considera que si sufre es un privilegio, hermano? ¿Alguien? Usted si se lastima el brazo, se cae, se quebra el pie y usted dice, qué privilegio está, porque me lastimé. O que le duele algo, se enferma. ¿Quién dice, qué privilegio? ¿Verdad que nadie le gusta sufrir? ¿Quién va a decir, oh, porque me pasó esto, me tuvieron que operar? Ay, qué privilegio que me tuvieron que operar. Nadie piensa así. Sería algo extraño que alguien piense así. Lo que pensamos cuando Dios nos sana, decimos, qué privilegio que tengo un Dios que todavía sana. Eso sí, pero la palabra de Dios dice que si tengamos que sufrir por el nombre, es un privilegio. Así dice la palabra del Señor, así dice Dios. Y aquí la palabra de Dios dice que hay que sufrir y todo lo de
La tribulación es todo entera una enseñanza que pues, no vamos a hablar eso en esta noche. Eso se lo dejo al pastor, que él, si ya les ha hablado, les sigue hablando de eso. Yo no voy a entrar en ese tema, pero aquí seguimos, dice, en verso 10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso dice en los últimos tiempos, que se van a aborrecer entre unos, que dice, no entre el mundo, entre los hijos de Dios. Y eso lo estamos viendo hoy en día, que hay muchos hijos de Dios que se aborrecen, que dicen que son hijos de Dios, dicen que son pastores, dicen que son ministros, dicen que son hombres de Dios, mujeres de Dios, y aborrecen unos entre otros, entre los mismos hermanos. Por eso les digo, hermanos, hay que fijarnos no en qué tan mal el mundo, si nos fijamos en cómo está el mundo, pero nos tenemos que fijar cómo va la iglesia. Ya no es fácil tener el compañerismo, hermanos, como hace muchos años, que había mucho más compañerismo entre los pastores, ministros, hermanos, congregaciones. Ya no es igual. Muchas veces muchos se juntan, pero nomás es apariencia. Muchos hermanos, sí, como a nadie le gusta esa palabra, pero es una palabra que habla mucho en la palabra de Dios, que habla de la hipocresía. Y así hay muchos que pueden ser llamados hipócritas porque no tienen un amor verdadero por su hermano, por su prójimo. No lo tienen, nomás lo dicen de palabra solamente, pero no de verdad. Amo. Por eso cuando decimos unos a los otros, hermanos, Dios te bendiga, lo decimos de verdad o nomás es por decir. Porque debemos tener el sentir correcto cuando decimos o venimos cuando yo era niño, se usaba mucho eso, paz de Cristo, casi ya no lo escucho mucho, pero era en el tiempo que mis padres estaban en la iglesia apostólica y todos decíamos paz de Cristo no, pero de veras había paz, solo Dios sabe. Pero eso es lo que vemos hoy en día. Todo lo que habla la palabra de Dios lo estamos viviendo nosotros. Usted y yo estamos vivos en este tiempo para ver que todo se está aconteciendo lo que habla la palabra de Dios. Y así lo dice aquí en versos 9 y 10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y así hay también. Así hay muchos que dicen que son profetas de Dios, pastores, predicadores, ministros, que no hablan la palabra de Dios, no hablan la verdadera palabra de Dios, solo se levantan ellos mismos. Yo soy esto, yo tengo palabra, yo puedo animar, yo puedo jalar a la gente, yo sé cómo decirles, yo sé el momento, y hablan muchos bien y usan la palabra de Dios, pero ¿qué hacen? La manipulan la palabra de Dios para su propio beneficio, no para el beneficio de los hijos de Dios, la iglesia, o para bendecir a Dios o glorificar a Dios, pero para su propio bien. Están buscando seguidores. ¿Cuántos ahí están lo vemos? Una de las cosas peores que ha sucedido en este mundo, en este tiempo, son las redes sociales. Ahí está lo peor de lo peor al momento en la mano del que quiere. Ahí están todas esas redes sociales que contienen todo lo más malo que existe en este planeta. Ahí están a la mano de cualquiera. Hasta se ven los niños chiquitos, 5 años, ahí están moviéndole a los teléfonos, a las tabletas y viendo quién sabe cuántas cosas. Es lo que vivimos hoy en día. ¿Cuánta gente se ha hecho adicta? Hay personas que se cansan de leer la Biblia, pues pueden leer 5 minutos, 10 minutos, pero pueden pasar ahí en las redes sociales 2, 3, 4 horas. Ahí están 1, 2, 3 de la mañana y todavía no se duermen porque están ahí pegados. Hermanos, no estoy hablando de uno, hermanos que dicen ser hijos de Dios. Ahí están. Pues ¿qué dice tal hermano? ¿Y qué hicieron? ¿Y quién fue? ¿Y cómo estuvo? Ahí están buscando más cosas. Ahí se la pasan. Dicen, hermano, no puedo llegar al culto, pero ¿cómo si pudo pasar todas las horas ahí en el teléfono o en la tableta? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. En este tiempo vivimos qué es lo que está pasando. Por eso los hijos de Dios tenemos que preparar nuestro hombre interior con el poder de Dios, siendo humildes, sencillos, sinceros, buscando la ayuda de Dios, no dejando que esta carne se apodere, porque después aplasta al Hijo de Dios y nomás le hacemos caso a lo que la carne quiere. Así les pasa a muchos. Hoy no vamos a la iglesia, le dice el esposo
Es que estoy cansado, trabajé muy duro, hice mucho trabajo, no nos vamos a quedar, nos vamos para el otro. Ya ahí la carne venció, hermanos. Porque ¿quién llega a la iglesia bien fresquecito después de todo el día del trabajo? ¿Quién llega bien animado? Sí, vamos a alabar el hombre interior, sí, pero ¿cómo está el cuerpo? Cansado, fatigado, dolor de cabeza, dolor en la espalda. Pero gracias a Dios, Dios no nos permitió que nos quedemos en casa, nos dio el entendimiento para llegar a la casa de Dios. Le damos gracias a Dios, porque hay muchos que pueden decir, pues hay mucho que hacer, muchos quehaceres, hay mucho que hacer, nunca se termina el quehacer en la casa, siempre hay algo que la ropa para lavar, que cocinar, que hacer esto, que hacer lo otro, siempre, pero ahí va a estar eso, hermano. No tenemos que dejarlo de Dios, porque hay que atender eso, ahí nos espera eso. Pero lo de Dios no hay que ponerlo en espera, hay que buscar, Señor, ahí, porque estamos viviendo, así como dice la palabra de Dios, en últimos tiempos. ¿Y qué tengo que hacer yo? Así la palabra de Dios dice que esperemos en el Señor. Viene a esperar en el Señor, viene la palabra esperanza. Quiere decir que tenemos esperanza, pero haciendo, actuando en acción en nuestra vida espiritual. No esperar sentados en la silla. Aquí estamos esperando sentados. Aquí el Señor que venga, aquí estamos esperando que llegue. Así no dice la palabra. Esperar en el Señor es que estemos actuando conforme la palabra de Dios, conforme el entendimiento, conforme lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido de nuestros pastores, que nos han enseñado. Hay que trabajar en la obra, hay que buscar qué hacer, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer, hay que buscar a los hermanos, hay que amar a mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay que tolerarnos unos a los otros con amor del Señor Jesucristo. Tolerarnos, porque no todos nos llevamos bien, hermanos. Tenemos diferentes de opinión, diferentes pensamientos, pero la palabra de Dios dice que nos une por medio de su palabra, su espíritu, nos ha unido como hijos de Dios. Entonces hay que tenernos paciencia, hay que tolerarnos unos a los otros, hay que buscar el amor y el respeto mutuo entre los hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos habla y nos sigue diciendo que habrá muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No lo vemos, hermano, lo vemos todos los días. Mas el que dice persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Hermanos, el Señor nos habla. Si seguimos leyendo, nos sigue hablando más. Ahí en el capítulo 25, aquí mismo este libro, habla la parábola de las 10 vírgenes. Y todos que se recuerdan de esa parábola, que habla de la preparación para la segunda venida del Señor. Habla de las 10 vírgenes, que 5 estuvieron preparados, juntaron su aceite en sus lámparas, las otras 5 que no se prepararon y se les cerró la puerta. Y que le toque al Señor uno: Señor, dame otra oportunidad. Cuando se cierra esa puerta, hermano, ya no abre. Cuando Dios cierra la puerta, ya nadie la puede abrir. Ahorita es el tiempo que el Señor tiene la puerta abierta. Gracias a Dios. De ese tiempo que dice la palabra de Dios que el velo fue roto desde arriba hasta abajo, y que ahora nosotros tenemos el privilegio de entrar en la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. No se ocupa un pastor, un ministro, un sacerdote, no se ocupa. Usted ahora tiene el permiso, el privilegio, el llamamiento, ha sido purificado, ha sido llamado para entrar en la presencia de nuestro Dios. Ahora, qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, de estar entendiendo en el tiempo que vivimos y decir: vemos todo, estamos viviendo en medio de la tormenta, pero estamos en paz porque el Señor, nuestro Dios, está con nosotros. Y nosotros nos permite, en medio de toda la tormenta que vivimos, hermanos, de todo el mal que vemos, de toda la abominación que se ha presentado en este tiempo, pero Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, nos ha cubierto con su poder, con su protección. En medio de la tormenta, hermano, usted y yo tenemos que ser esa luz, de llevar el evangelio,
Es nuestra misión. Hemos sido llamados para predicar el evangelio hasta el último momento. Y va a llegar el momento que sí vamos a sufrir, que todos los hijos van a sufrir. No vamos a ser exentos. No hay algo que nos va a quitar y nos vamos a guardar aquí, como hay personas que he conocido. A mí me han dicho diferentes hermanos que dicen: hermanos, en el último tiempo pues hay que empezar desde ahorita. Vamos a juntar armas, vamos a comprar comida, alimentos que duran mucho tiempo, vamos a construir ahí unos huecos en la tierra donde nos vamos a poner. Hermano, nada de eso nos va a salvar del fin del tiempo, porque la palabra de Dios, las promesas de Dios se tienen que cumplir, y todos tendrán que sufrir en el tiempo último lo que va a suceder en esta tierra, todos. Pero la diferencia será de los hijos de Dios que se preparan para ese tiempo. Así como cuando viene una tormenta en ciertos lugares. Cuando yo era niño y vivíamos en Texas, antes que iban las tormentas anunciaban, y toda la gente se preparaba, porque ahí llegan unas tormentas muy fuertes. Se ponían las tablas en las ventanas, las puertas, se juntaba agua, comida, lámparas para la luz, todo lo que se podía se juntaba, y ya venía la tormenta y se aguantaba. Me acuerdo una tormenta que llegó, un tornado ahí en Texas, rompió la mitad de la casa, de nuestra casa, y así de muchas casas tumbó los postes, no había luz, todo estaba inundado. Pero los que se pudieron preparar, se pudo, pero no quiere decir que no hubo daños, que no hubo sufrimiento. Así nosotros, el Señor nos está llamando en este tiempo, hermanos, que los hijos de Dios nos preparemos para el tiempo que viene, porque las señales las estamos viviendo, hermano. Nadie nos está contando, lo estamos viviendo. Usted y yo estamos viviendo lo que habla la palabra de Dios. Se está cumpliendo delante de nuestros ojos los últimos tiempos. ¿Cómo vive la gente, hermano? La gente de mundana, felices, contentos. ¿Cuándo se imaginaba uno que las drogas iban a ser legales? ¿Cuántos negocios hay por cada cuadra que venden marihuana? Por todos lados. Y dicen, es por el bien de la gente que consuma marihuana. Cuando en el tiempo mío, creciendo, jamás se esperaba que iba a ser algo bueno para uno. Aún los doctores dan la receta: mira, esto es para ayudarte. Ahí está, para ver por tu marihuana. Aún los doctores, es aceptable, es permitido por ley. Es increíble el tiempo que vivimos, hermanos. Es increíble. Usted y yo, donde quiera que vayamos, vamos a toparnos con esas personas. No importa si en su trabajo, si va a la escuela, si va a la oficina del doctor, donde quiera que vaya, están esas personas que no saben ni qué son. No saben si nacieron hombres, no saben si nacieron mujer. Dios sí sabe qué son, y quizás usted ya sabe, pero ellos, según en su mente, no saben qué son. Unos no saben, están en una confusión perpetua en sus vidas, ya en este tiempo. Imagínense, hermanos, cuánto más falta que venga a esta tierra antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Cuánto falta, mucho más falta. Pero las señales ya están puestas para que usted y yo nos vayamos preparando con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, hermanos. Hay que tratarnos, hay que respetarnos, hay que amarnos con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hay que apoyarnos, soportarnos. Cuando un hermano está batallando, hay que ponerle la mano y decir: hermano, vamos, los dos podemos, unidos podemos más. Hay que soportar en la lucha, en la prueba. Decir: hermano, en vez de hablarle mal a un hermano, voy a orar por ti, que Dios te ayude, que podamos unirnos en este sentido, porque nos ocupamos. Nadie puede hacer esto solo. Nadie puede hacerlo solo. Yo le digo a los hermanos ahí donde nos congregamos, le digo: yo no puedo solo ser el pastor sin el apoyo de todos los hermanos, sin la ayuda. Yo no lo puedo hacer solo. Nos ocupamos unos a los otros, más en el tiempo que estamos viviendo. Estar unidos en el mismo espíritu, en la misma mente que Dios ha puesto en nosotros, para poder juntos luchar contra las pruebas, ayudarnos. Cuando están enfermos los hermanos, orar por ellos. Cuando están desanimados los hermanos, orar por ellos. Lo mejor que podemos hacer por alguien, para el mejor apoyo, no sea algo económico o una ayuda, lo mejor que podemos hacer por uno es orar uno por el otro. Es lo mejor, porque ahí no hay límite para lo que Dios puede hacer por uno por medio de la oración. Y en ese tiempo hemos llegado, hermano. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Por eso yo les digo, hay esperanza.
Si conocemos a muchos, yo conozco a muchos hermanos que el Señor los sacó de lo más vil de la vida, y que el Señor los rescató, les dio oportunidad, los sanó, los limpió, los lavó, los santificó, y ahora son hijos, hombres y mujeres de Dios, igual que usted y yo. Así hay muchos que el Señor ha rescatado. Así mi padre nos decía a nosotros, a mí, a mis hermanos cuando eran jóvenes: el Señor me sacó del barranco donde yo estaba perdido. El Señor tuvo misericordia de este miserable. Vio a este hombre perdido, necesitado, y el Señor puso su mano para levantarme del estiércol donde estaba yo. Así mi padre nos decía, y él nos decía: denle gracias a Dios, que Dios es bueno con nosotros, que Dios nos mira en nuestros peores momentos, pero aún así no nos rechaza, nos ama, nos lava, nos saca, nos pone, nos da un lugar bueno, limpio, santo. El Señor nos ama. Esa es la esperanza que tenemos, hermano. Gracias a Dios. Por eso hoy en día, en esta noche, sigue la esperanza viva en nuestras vidas. Gracias a Dios. Que Dios es bueno y misericordioso, hermano. Dios los bendiga en esta noche. A lo mejor ya me pasé la hora, no le pregunté al pastor a qué hora termina. Va a decirme como otro: hermano, pues termina la hora que quiera, está la llave, más cierre cuando salga. Pero no, Dios los bendiga, hermanos. Ore por nosotros. Soy el hermano David Pavía. Dios bendiga a mis hermanos que me acompañaron esta tarde. Dios bendiga al pastor hermano Román por recibirnos. Dios los bendiga, y algún día pues también los esperamos allá, que nos visiten cuando Dios ponga el tiempo. Pero estoy esperando que nos vemos muy pronto. Dios los bendiga. Amén.